Los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno, por lo que primero que tenemos que hacer es ver qué es el benceno. El benceno es un ciclo de 6 carbonos en el que cada carbono está unido por enlace sencillo a los 2 carbonos contiguos y por un enlace sencillo a un hidrógeno. Y todavía le queda a cada carbono un electrón, ya que los carbonos tienen 4 electrones en su última capa, en la capa de valencia. Utilizan 2 para formar los 2 enlaces sencillos carbono-carbono, otro para enlazarse al hidrógeno y les queda un cuarto electrón. Pues esos electrones, uno por cada carbono, forman una nube electrónica. Todos ellos forman una nube electrónica que comparten los 6 carbonos. Y esta estructura se representa de esta forma. A ese anillo de electrones compartidos se le denomina anillo aromático. Los hidrógenos no se ponen habitualmente, yo ahora los voy a poner, pero normalmente no se representan. Este sería el benceno. Tiene los 6 carbonos que comparten cada uno de ellos un electrón, aportan un electrón y comparten 6 electrones entre los 6, forman una nube electrónica. Y luego cada carbono a su vez está unido a un hidrógeno. Antes se pensaba que la estructura era otra y se pensaba que el benceno consistía en 2 estructuras de este tipo que se intercambiaban constantemente una a la otra. ¿Vale? Que eran dobles, estaba formada un ciclo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces y que se intercambiaban esos dobles enlaces de posición. Pero lo que se ha visto al tomar medidas es que estos enlaces, los 6, son iguales de longitud, iguales de fuerza. Y los dobles enlaces, como son más fuertes, son también más cortos en la realidad y los enlaces sencillos más largos. Pero se ha visto que aquí los 6 enlaces carbono-carbono son iguales. Y además son intermedios de longitud entre el doble y el sencillo, por lo que se ha llegado a la conclusión de que esta es la estructura. Está formada por un enlace sencillo entre cada carbono-carbono y a su vez una nube electrónica formada por los 6 electrones compartida entre los 6 carbonos, lo que hace que estos enlaces sean más fuertes que el de un solo enlace sencillo, pero menos que el de un doble enlace y también la distancia intermedia. Eso se ha comprobado experimentalmente, por lo que el benceno tiene esta estructura. Los derivados del benceno son moléculas de benceno a las que algún hidrógeno se ha sustituido por un sustituyente orgánico, por un radical orgánico. Por ejemplo, por un metilo, o puede ser por un grupo alcohol, que ya lo veremos, o varios de ellos, por ejemplo, varios metilos, 3 metilos, están sustituidos, o un radical, un sustituyente nitrogenado, como NO2. Estos son derivados del benceno. El hidrógeno se ha sustituido por un radical, por ejemplo, de hidrocarburo, o por un radical que contiene oxígeno, o por un radical que contiene nitrógeno. Estos de aquí, que han sido sustituidos por radicales de hidrocarburos, se denominan hidrocarburos aromáticos. Estos serían hidrocarburos aromáticos, en los que algunos hidrógenos del benceno han sido sustituidos por radicales de hidrocarburo.
Por ejemplo, también sería este. En el caso, por ejemplo, que ha sustituido por un radical de alqueno. Estos de aquí, que han sustituido por un radical oxigenado o nitrogenado, son derivados del benceno, oxigenados o nitrogenados, y ya los veremos cuando veamos los compuestos oxigenados y nitrogenados. ¿Cómo se nombran los hidrocarburos aromáticos? Tenemos dos posibilidades, cuando el benceno es la cadena principal y cuando el benceno es un sustituyente de otra cadena principal. Si se considera el benceno como cadena principal, los compuestos aromáticos que tienen radicales se nombran anteponiendo sus nombres a la palabra benceno. Si hay 3 o más sustituyentes, se enumeran los carbonos del benceno de forma que reciben los localizadores más bajos en conjunto y se nombran por orden alfabético. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos. El primero, vemos que tenemos la estructura del benceno. Luego empezaremos poniendo la palabra benceno. Y tiene un sustituyente aquí, que observamos que es un metil. Por lo tanto, delante de la palabra benceno tendremos que indicar ese sustituyente. Para ello, en principio, deberíamos numerar los carbonos de la cadena del benceno. Y siempre hay que hacerlo de manera que los sustituyentes tengan en conjunto los localizadores más sencillos. Como solo hay uno, ese será el carbono 1. Y luego podemos elegir 2, 3, 4, 5, 6. Podemos elegir ir hacia la izquierda o ir hacia la izquierda porque no influye. Pero en este caso, si solo hay un sustituyente, siempre será el 1. Por lo tanto, no hace falta ponerlo. Y no hace falta poner 1-metil delante, sino que podemos poner simplemente metil delante de la palabra benceno. Este hidrocarburo es muy importante, el benceno con un metil sustituido, y se llama habitualmente tolueno también. Este nombre común está aceptado por la IUPAC, el tolueno. Vamos a ver el siguiente. Aquí vemos que tenemos un benceno y a él están unidos dos sustituyentes, que observamos que este es un metil y este es un etil. Ahora, hay que numerarlos para que en conjunto queden con los localizadores más bajos. Podríamos poner aquí 1 y 2 y aquí 1 y 2. ¿Pero qué hacemos? Le damos el más bajo al sustituyente más largo, más grande. En este caso al etil. Luego este será 1-etil y pondremos aquí el 1. Esto será, para que queden los más bajos, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Luego el metil será 2-metil. Por tanto, para escribir el nombre ponemos la palabra benceno. Y delante ahora hay que nombrar los sustituyentes, pero en orden alfabético. Por lo tanto, primero nombraremos el etil. Y diremos 1-etil, 2-metil, benceno. Entre localizador y nombre radical se pone guión. Antes del siguiente radical, guión. El localizador, guión, el radical, y luego ya si es el último radical ya no se pone nada y se une a la palabra benceno. Igual que en hidrocarburos ramificados a la cadena principal. Vamos a ver este siguiente. Aquí vemos que es un benceno con un radical, pero en este caso es un radical de alqueno. Tiene un sustituyente que es un radical de alqueno. En este caso, el radical este es el etenil. Si os acordáis, etil era cuando eran dos carbonos, pero el radical de alcano. Si es de alqueno, era acabado en enil, etenil, et de dos carbonos, enil. Y también se acepta el nombre común de vinil para ese caso, para ese sustituyente, el de dos carbonos con doble enlace. Entonces, ¿qué tendremos que poner? Primero el sustituyente y después la palabra benceno. Como solo hay uno, no hace falta indicar la posición. Y este será el etenil benceno o
utilizando el nombre común del radical, será el vinilbenceno. Y este derivado de hidrocarburo también tiene un nombre común aceptado por la IUPAC, que es el estireno. Si os suena de los plásticos el poliestireno es una cadena formada por eslabones que son estas moléculas, el estireno. Se unen unos a otros, casualmente mediante ese doble enlace que se rompe y se unen al siguiente benceno. Y se van uniendo multitud de estas moléculas formando una cadena y ese es el poliestireno. Vamos a ver este último ejemplo que tiene tres sustituyentes, tres radicales de hidrocarburos sustituyendo a hidrógenos. Tenemos en primer lugar este que es metil, este es un etil porque tiene dos carbonos y este es un propil, ¿verdad? Sí, pero como está unido por el carbono intermedio es el que llamamos isopropil. Ahora, ¿cuál es el más largo? En este caso, el más largo es el isopropil. Luego a él le pondremos, el más grande, el isopropil, le pondremos que el suyo es el carbono 1 y para que los demás queden lo más bajos posibles, este será el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y ahora, por tanto, el etil será 2-etil, su localizador, el metil 3-etil, 3-metil. Ahora hay que nombrarlos alfabéticamente delante de la palabra benceno. Por tanto, alfabéticamente empezaremos por el etil y será 2-etil. Ahora va alfabéticamente el isopropil. 1-isopropil. Y ahora ya el que queda, 3-metil y ya unido la palabra benceno sin guión. Benceno. Vamos a ver ahora algún ejemplo más y una nomenclatura que aún se utiliza muy a menudo. Ya hemos visto cómo se nombraba este, que es un derivado del benceno, en que hay un radical metil y un radical etil, ¿vale? En las posiciones 1 y 2. Ahora vamos a ver dos que tienen los mismos sustituyentes, pero en otras posiciones. En este caso, el metil está en el mismo sitio, pero vemos que el radical etil está sustituido en otro carbono diferente. En este caso sería el 1 y el 3, y este sería el 1-etil, 3-metil, benceno. Y este sería 1, 2, 3, 4, y sería el 1-etil, 4-metil, benceno. Pero hay otra nomenclatura que aún se utiliza a veces, que es la de meta, para y orto. En este caso se utiliza cuando hay dos sustituyentes que están en carbonos contiguos, se le pone el prefijo orto, simbolizado por una O. Y esto sería, y ya no se nombran los localizadores. Este sería el orto, etil, metil, porque se ponen en orden alfabético, benceno, cuando tiene dos sustituyentes, dos hidrocarburos dos sustituyentes y están en carbonos continuos, orto, etilmetil, benceno. Se nombran juntos sin separar por guiones los dos radicales. En el caso de que estén no en el carbono continuo, sino en la posición 1, 3, es decir, separados por un carbono, es meta. Se simboliza por una M. M, etil, metil, benceno. Esto significa, se lee orto, este es meta, y cuando están en carbonos opuestos, en el 1 y el 4, es decir, con dos carbonos intermedios, totalmente simétrico, se dice para, y sería para, etil, metil, benceno. Y esa se lee para. Entonces, orto, meta, para. ¿Vale?
Vamos a ver ahora cómo se nombran cuando el benceno no es la cadena principal, sino que el benceno es un sustituyente. El benceno como radical se llama fenilo, cuando no está unido a nada, y fenil cuando ya está unido a otra cadena principal. Vamos a verlo para este ejemplo. Aquí vemos que esa es una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Luego es non. Y como son 9 carbonos más que los 6 que tiene el benceno, la cadena del benceno, pues esta será la cadena principal. Y el benceno será un sustituyente. Además, vemos que en esa cadena principal nos encontramos un doble enlace, un triple enlace y un doble enlace. El doble enlace se le asigna siempre, para llamarlo, por la terminación eno. El triple por la terminación ino. Y este doble, otra vez, por la terminación eno. Luego será dieno. Ahora, para nombrarlo, ¿qué hacemos? Se numera la cadena principal de forma que queden los dobles y triples enlaces con los menores localizadores. Por tanto, si empezamos por la derecha, tendremos el doble enlace en el 1, otro en el 3, 4, 5, 6, 7 y en el 7. Mientras que si empezamos por este lado, tendremos el primero en el 2, otro en el 3, 4, 5 en el 6 y en el 8. Por tanto, hay que empezar por la derecha. Este será el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Luego, este primer doble enlace está situado en el 1. El triple enlace está situado en el 3. Y este otro doble enlace está situado en el 7, localizador 7. Ahora ya vamos a empezar a nombrarlo. Y él es el benceno, cuando está como radical, es el radical fenil. Y está en la posición 5. Luego ahora ya vamos a nombrar a este compuesto. Como es de 9 carbonos, es un non. Los dobles y triples enlaces son las cosas extrañas fuera de una cadena sencilla que hay ahí. Como es lo principal, lo prioritario se nombra detrás del nombre de la cadena principal. Y todo el resto de cosas que haya que no sea lo principal, eso prioritario, se nombra delante, como radicales. Entonces, se nombran los dos dobles enlaces, indicando el localizador, como son 2, 1 y 7. Y hay que poner dien. No ponemos dieno, ¿por qué? Porque nos quedan aún el triple enlace. Dien. Y ahora se nombra el triple enlace, que está situado en el 3. Y no. Y ahora delante de la cadena principal, estos son los dobles enlaces. Delante de la cadena principal hay que poner el sustituyente, que es el fenil. Y lo pondremos, el localizador 5 fenil. Será en total 5 felin non, un 7 dien, 3 ino. Vamos a hacer ahora lo contrario que hasta ahora. Ahora vamos a partir del nombre a escribir la fórmula. Vamos a hacerlo con estos dos ejemplos. M-butil-etil-benceno. Este es la cadena principal, el benceno, y tiene un sustituyente, etil, y otro butil. Y aquí nos dice cómo están situados. No nos da los localizadores del butil y del etil, pero nos dice la posición relativa entre ellos, que es M meta. Por tanto, dibujamos el benceno. Y ahora tenemos que poner un radical etil y un radical butil en posición respectiva meta. Empezamos por el que queramos, el etil. Y ahora, ¿cómo hemos de situar el butil? Etil es de 2 carbonos la cadena. ¿Dónde hemos de situar el butil? Pues lo hemos de situar dejando un carbono de separación. Por tanto, si este es el 1, en el 3. Entonces aquí estará el butil enganchado.
que el butil está formado por 4 carbonos, CH2, CH2, CH2 y el último, el terminal, CH3. Ya tenemos el M-butil-etilbenceno. Ahora vamos a hacer La cadena principal es el benceno. ¿Y qué tiene? Tiene dos sustituyentes metil y un sustituyente isopropil. Y aquí sí que nos dan los números localizadores. Por tanto, dibujamos el benceno. Ahora, metil, ¿cómo es? CH3. El radical metil. ¿Y el radical isopropil? El radical isopropil es un CH y luego CH3, CH3. Es un propil, pero que está enganchado por el carbono de en medio. Por tanto, pondremos en la posición 1 un metil. En la posición, si este es el 1, 2, 3, en la posición 3 el otro metil. Y ahora en la posición 2 un isopropil. Ya lo tendríamos representada la fórmula del 2-isopropil 1,3-dimetilbenceno. Y con esto ya pues hemos acabado, ya podéis hacer las actividades que hay en la ficha, en la que hay algún ejemplo más aparte de los que yo he explicado.